Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. El tema a exponer, voy a hablarles sobre el bullying. Ese es algo que se está frecuentándose, sobre todo en los colegios y en los niños. Pero para esto vamos a tener primero una clara definición sobre el bullying. ¿Qué cosa es el bullying? Es la exposición que sufre el niño, sea en sus daños físicos, psicológicos, de manera intencionada o reiterada por otra persona, cuando sobre todo van al colegio. En este caso estamos hablando del bullying en el colegio. El acosador aprovecha ese desequilibrio de poder que existe entre él y su víctima para poder conseguir un beneficio, ¿no? Lo que quiere el acosador es conseguir un beneficio a costo de lo que pueda pasar el niño, ¿no? Se siente al ver que esta persona es indefensa, no se puede defender, no puede reaccionar ante eso, es porque tiene de repente algunos problemas psicológicos, hasta incluso de salud y situaciones extremas que hasta incluso pueden llevar al suicidio. ¿Cuáles son las causas de este bullying? Las causas que pueden originar, dice el bullying, pueden depender de cada caso, porque hay muchos casos que son muy diferentes y de diferentes maneras. Aunque pueden tener unas características comunes, por ejemplo, el acosador escolar no tiene empatía y por ende es incapaz de ponerse en lugar del acosado, o sea, no le interesa a la otra persona, lo que quiere es sacar su propio beneficio. El origen de la violencia del acosador puede venir causando la ausencia. ¿A qué se debe cuando pasa esto? Porque no ha tenido una ausencia de padre o de una madre, o tal vez ha tenido una conducta violenta dentro de su hogar. Situaciones como esta pueden provocar que el niño tome una actitud agresiva y que en la adolescencia sea violento, ¿no? Entonces son pequeñas causas que eso se puede darse. Hay otros factores que también pueden incidir en la vida socioeconómica, en la casa, cómo hayan podido vivir los padres, poder tener tensiones en el matrimonio, o a veces ha habido problemas situacionales o conyugales entre los padres, ¿no? Y eso es lo que ha ocasionado de que eso pueda revertirse en las demás personas para que no sean felices. ¿Cuáles son los síntomas? Uno de los principales síntomas del bullying es que tienen problemas en la memoria, dificultad en la concentración y atención, tienen depresión, ansiedad, irritabilidad, tienen aislamiento, dificultades para poder dormir, mantenerse en estado de alerta o constante, no quieren ir al colegio, tienen conductas de evitar, ¿no?, de relacionarse con los demás, tienen un llanto incontrolado, quieren estar solos, tienen esos temores, tienen nerviosismo, pesimismo, no pueden retener la clase, se duermen. Entonces, para ello existe la prevención. ¿Cuál es la prevención ante este bullying? En el caso de poder prevenir es reducir cuanto antes estos actos. ¿En qué sentido? De que hay que buscar soluciones frente al problema, porque como hay diferentes casos tenemos que ver de qué manera reducir la incidencia, que los profesores, tanto los profesores como los padres del adolescente o de los niños, tienen que llevar a cabo medidas que impidan la aparición de estos casos de bullying. Para conseguirlo tienen que, por ejemplo, tener campañas de sensibilización sobre el maltrato infantil, talleres formativos para explicar a los padres, a los mismos profesores sobre los modelos educativos adecuados. Otro también de reducir los casos sería de que los profesores puedan aumentar la vigilancia a la entrada y la salida del colegio, así como en los lugares en donde se pueda frecuentar este tipo de acoso. ¿Cuáles son los tipos de bullying? Uno de los tipos puede ser el acoso físico. Y del acoso físico, ¿cómo sería? Que el acosador golpea, empuja, los hace instrumentos para poder dañar físicamente a la víctima.
un acoso verbal. El acoso verbal, ¿en qué consiste? Consiste en insultar, poner ademanes, motes, amenazas, provocar a los niños. También puede haber el acoso social, que este tipo de bullying se está haciendo de que el acosador decida aislar a su víctima y difundir rumores, convence a otros niños para que hablen con él o lo humillen ante el público. También puede haber un acoso sexual con otras acciones que pueden tener actos sexuales, ¿no? Más que todo los tocamientos, ¿no? Tocamientos en la cual pueda tener esa orientación hacia la víctima. El acoso por internet. Esto también se está viéndose los casos, ¿no? El acoso por internet, en la cual a través de los medios de redes sociales, móviles, tablets, celulares, etc., pueden enviarse mensajes, ¿no? Y poder captar a sus víctimas. ¿Cuál es el diagnóstico que nosotros tenemos que lograr con todo esto? ¿Cuál es el diagnóstico? La detección del bullying es muy complicada, ya que los niños suelen ocultarlo en el ambiente familiar y no piden ayuda a nadie de su entorno. Por ese motivo solo son detectados los casos que no pueden ser ocultados ya por la gravedad de lesiones o síntomas. Para conseguir ello, los profesores o padres deben de tratar de reconocer una serie de indicadores y comportamientos que lleven de sospecha posible de riesgo de maltrato o maltratos que puedan darse hacia los niños o a los adolescentes. Los niños con tendencia a bullying suelen ser percibidos como diferentes por el resto de niños porque, por ejemplo, pueden ser obesos o muy delgados, pueden utilizar gafas, aparatos dentales o ropa diferente. Bueno, los diferentes modos o medios que hacen de que los niños puedan sentir estos pequeños indicadores, ¿no? Nosotros, ¿qué más? Los padres que conocemos a nuestros hijos, pues sabemos las actitudes y los comportamientos de ellos. ¿Cuáles son los tratamientos? Que cada niño va a depender de cada caso de bullying, ¿no? Cada niño tiene su individualidad. Para eso, a los padres, ¿cuáles son los medios y las recomendaciones? Que los padres, siendo el niño que muestre cambios de humor, mira, son pequeños tips o datos que se les puede dar. Que si tú ves que en los niños hay cambio de humor, comportamiento, es irritable al hablar, no quiere tener conversación alguna, debe uno mantener la calma, escuchar todo lo que tenga que decir el niño y poco a poco poder descubrir cuál es el motivo de su comportamiento. Al igual también ponerse en contacto con el colegio para ver desde la entrada a la salida, para que no haya nadie que esté a sus alrededores y ver también con la gente que se relaciona. Y a los mismos profesores, tanto a los educadores, tener conocimiento sobre esta situación que es importante vigilar en los niños y en las situaciones para poder controlar el problema. Deben recoger una información posible e informar inmediatamente al centro de estudios o a los mismos padres también. ¿Cuáles son las consecuencias que afectan principalmente a la víctima? Que es el fracaso escolar, niveles de alto de ansiedad, fobia de ir al colegio, insatisfacciones, cambios de personalidad, cambios al convertirse en una persona insegura en su forma de ser, baja autoestima y la imagen sobre todo como persona. Lo único que les digo ya para terminar y recomendaciones es conversen con sus hijos, sean esos mensajeros de poder estar con ellos atentos a su desarrollo desde niños hasta la parte de adolescentes, tener una comunicación afectiva y poder tener esa sinceridad de poder que les puedan contar todo. Entonces, estas indicaciones, compañeros, profesor, entonces yo se los dejo en mención para que tengamos en cuenta, sobre todo en este tiempo, lo que es el bullying que se está dándose ahora con mayor fuerza en los colegios y en la vida de las familias. Eso es todo, profesor. Gracias por todo. Muy buenas noches.